Buenas tardes. Bien, bien, Buenas Inge, ¿y tardes. usted? Muy bien, creo. Creo que muy bien. A ver, parece que ya estaba grabando, ¿verdad? Sí. Estar ahí. Ahora, llegó temprano. Hola, Inge. Qué milagro. Siempre. Siempre, ¿eh? No creo, pero bueno. A ver, hace rato teníamos problemas con... Estoy bien puntual. Sí, ya lo creo. Hace rato teníamos problemas con la imagen que no se veía bien. Pues porque tenemos, ¿cómo se puede decir? Unos alumnos muy exigentes, bastante exigentes. Entonces, vamos a verlo ahora sí. Sí lo alcanzan a ver, ¿verdad? Sí. Y si también practican su inglés. Ayer nos habíamos quedado, ayer nos habíamos quedado en la parte de la transformación, como en la matriz Q y en la matriz KS y en la matriz D. Primero, todas las cargas son en dirección global. Luego, la rigidez es la rigidez de toda la estructura en dirección global. Y los desplazamientos también son en dirección global. Entonces, todo debe estar en direcciones globales. Por lo tanto, pues tenemos que hacer transformaciones. Si ustedes se fijan en la barra, en la armadura, a ver, en la armadura, hay unas barras horizontales y hay unas barras verticales, pero también hay unas barras inclinadas. Entonces, necesitamos hacer transformación, ya sea de las fuerzas o de los desplazamientos. Y esa transformación entonces va a ser entre el sistema local de coordenadas, Y', X', y el sistema global, X y Y. Entonces, si nosotros tenemos una barra, esa barra con esa flecha hacia arriba indica que la barra inicia en el nudo N y termina en el nudo F. Para eso nos sirve esta flecha que aparece aquí. Luego nosotros vamos a obtener el ángulo teta X y el ángulo teta Y que tenemos acá. ¿Cómo los vamos a obtener? Bueno, pues con los cosenos directores. Estos cosenos directores son los que vamos a usar para hacer la transformación. Es el coseno del ángulo teta X y el coseno del ángulo teta Y. Ahora les vamos a llamar lambda X y lambda Y. Estos ángulos o estos cosenos directores los vamos a encontrar con el cateto adyacente sobre la hipotenusa, es decir, sobre la longitud de NAF. Y entonces, cuando nosotros definimos el sistema de coordenadas global, también definimos las coordenadas para el nudo inicial y el nudo final. De tal suerte, pues, que nosotros podamos encontrar ese cateto adyacente y lo vamos a dividir entre la longitud, entre la hipotenusa. Esa longitud entonces se puede encontrar con las diferencias al cuadrado de las coordenadas. La coordenada X y la coordenada Y me dan la longitud en X y la longitud en Y. Si usamos el teorema de Pitágoras, entonces podemos encontrar la longitud de la barra. Y entonces lambda X sería la coordenada F menos la coordenada N en X sobre la longitud de la barra. Y lambda Y sería la diferencia de las coordenadas en Y, YF menos YN,
sobre la longitud de la barra también. Y entonces, nosotros vamos a tener el sistema de coordenadas, ese lo vamos a establecer desde el principio y normalmente lo usamos de tal manera pues que las coordenadas sean positivas. Entonces pueden ver cómo las coordenadas del nudo N serían XN y YN y las coordenadas del nudo F serían XF y YF. Entonces, si yo quiero encontrar esta longitud, la longitud del cateto adyacente al ángulo θ x, pues sería la coordenada xf menos xn me da este lado, que sería el adyacente, y la longitud la encontraría entonces con las diferencias de los cuadrados, con el teorema de Pitágoras, ¿no? Ok. De esa manera vamos a encontrar los lambda X y lambda Y de cada barra. Entonces, para hacer la transformación de desplazamientos, nosotros vamos a fijar el nudo final y pueden ver aquí la combinación entonces de el sistema global, este Y y esta X, y el sistema local con esta X'. Los desplazamientos en dirección local son a lo largo de la barra. Los desplazamientos en dirección global son desplazamientos en los nudos de la barra. Entonces, cuando liberamos el nudo N y le aplicamos un desplazamiento en la dirección X positiva, en la dirección X global, si se fijan ahí dice dnx, la D es mayúscula, entonces es un desplazamiento en dirección global, en la dirección de X. Y si lo multiplicamos por el coseno del ángulo, pues me va a dar la componente que va a lo largo de la barra, la componente que va a lo largo del eje X'. De tal manera, pues, que este desplazamiento va a producir un desplazamiento en la barra y si a ese desplazamiento le sumamos el otro desplazamiento que se va a generar cuando el nudo se desplace en dirección vertical, cuando el nudo N se desplace en dirección Y, también vamos a tener una componente y esa componente sería dny por el coseno de θy. Entonces, si sumamos estas componentes dny por el coseno de θy y dnx por el coseno de θx, vamos a tener el desplazamiento local que es dn, este dn. ¿De acuerdo? De acuerdo. Y lo mismo entonces va a pasar para el desplazamiento de F. Nosotros vamos a fijar el nudo N, liberamos el nudo F, le aplicamos un desplazamiento de ese nudo en la dirección X y tendríamos una componente de Fx por el coseno de θx. Eso me da el desplazamiento en la dirección local, que sería de F. Y del otro lado también, cuando tenemos un dfy, también va a haber una componente de ese desplazamiento a lo largo del eje local, que sería x', y que sería dfy por el coseno de θy. Entonces, df también sería la suma de estas dos componentes, la suma de estos dos desplazamientos me da el desplazamiento en el nudo df. Entonces, si sustituimos los cosenos de θx por lambda x y lambda y, tendríamos ahora este sistema. dn es igual a dnx por lambda x más dny por lambda y df sería dfx por lambda x más dfy por lambda y. Y este sistema entonces se puede escribir en forma matricial. Es decir, dn y df va a ser igual a los coeficientes que serían lambda x, lambda y lo vamos a multiplicar por los desplazamientos, por los 4 desplazamientos que aparecen aquí. Entonces, cuando hacemos la multiplicación para encontrar dn, sería la primera fila por la columna de los desplazamientos y me quedaría entonces dn igual a lambda x por dnx más lambda y por dny más los otros dos son 0, que sería esta primera ecuación. Y la segunda ecuación también, lo expresamos esta multiplicación y tendríamos entonces 0 por dnx, 0 por dny
y lambda X por dfyx y lambda Y por dfy. Si nosotros analizamos esta armadura, este sistema matricial, pues entonces podemos definir lo siguiente. Este sería D, los desplazamientos en el nudo inicial y el nudo final. Esta sería la matriz de transformación con los lambda. Y la última matriz sería D, con los desplazamientos en las direcciones globales de cada nudo de esa barra. Entonces, la matriz de transformación sería T, lambda X, lambda Y, lambda X, lambda Y. Y si la multiplicamos esa matriz de transformación por D, que son desplazamientos en dirección global de los nudos, me va a dar desplazamiento en dirección local de una barra. Entonces, esa es la transformación de desplazamientos. También podemos transformar fuerzas. Y sería exactamente igual, ¿no? Ustedes tienen la barra, sujetan F, liberan N, le aplican una carga en dirección local, esta Qn, y pueden encontrar sus componentes rectangulares con lambda E, lambda Y y lambda X. Entonces, Qnx sería por lambda X, Qnx sería Qn por lambda X, y Qny sería Qn por lambda Y. Y lo mismo pasaría del otro lado. Cuando fijamos N y liberamos F y le aplicamos la carga QF, esta QF, sus componentes rectangulares, pues sería multiplicar QF por lambda X y por lambda Y. Estas cuatro ecuaciones van a formar un sistema que se puede escribir de nuevo de forma matricial y tendríamos Q, la fuerza en la dirección N, en la dirección X de N, la fuerza en la dirección Y de N, la fuerza en la dirección X de F, la fuerza en la dirección F de en el nudo F de Y, y esta sería la matriz de transformación. Si se fijan, es la misma transformación que teníamos arriba, pero está transpuesta. Y Qn y Qf pues son las fuerzas. De tal manera pues que tendríamos, para hacer la transformación de fuerzas en dirección local a fuerzas en dirección global, multiplicamos la transpuesta de transformación por Q y eso me da entonces las fuerzas en dirección global. Entonces, a Tn, T transpuesta sería esta matriz y con esta matriz es con la que vamos a hacer la transformación de fuerzas. ¿Para qué queremos esas dos matrices de transformación? Pues para definir una matriz de rigidez en dirección global de cada barra. Cada barra va a tener su rigidez, pero esa rigidez primero es en dirección local. Después necesitamos convertirla a dirección global para poder ensamblarla en la matriz KS, que sería la matriz de rigidez de toda la estructura. Entonces, si nosotros sustituimos la Q en la transformación, recuerda, la transformación era la transpuesta de T por Q. Como Q ya la tenemos definida como K' por T y por D, pues entonces la sustituimos en Q y nos va a quedar Q, que es la carga en dirección global, me va a quedar la transpuesta de T por la matriz K' por la matriz de transformación por los desplazamientos. Y de ahí podemos ver entonces que esta parte de la multiplicación de las transpuestas por K' va a ser la matriz de rigidez, es decir, se va a hacer la transformación en dirección local, perdón, se va a hacer la transformación de las fuerzas y se va a hacer la transformación de los desplazamientos. Cuando la transpuesta de T la multiplica por K', hace transformación de fuerzas a globales. Y cuando la matriz de transformación T multiplica por D, pues va a ser la transformación de desplazamientos a locales. Entonces ya tenemos esa transformación. Por lo tanto, este segmento de la transpuesta de T por K' y por T le vamos a llamar K. Y esta matriz K es la matriz de rigidez en direcciones globales, en coordenadas globales. Esa matriz se puede obtener entonces así. La transpuesta de T por la matriz de rigidez, por la matriz de transformación,
me va a dar esta matriz que va a estar en dirección global. Esta sería la rigidez entonces de una barra en dirección global. Y si se fijan aquí arriba tenemos entonces la primera columna se refiere a la rigidez del nudo N en la dirección X, la rigidez del nudo N en la dirección Y, la rigidez del nudo F en la dirección X, la dirección del nudo F en la dirección Y. Y así nombramos también a las filas. Entonces, estos que tenemos acá arriba son los nombres de los desplazamientos. Con esos nombres de desplazamiento de cada barra, vamos a nombrar a las filas y las columnas de la matriz de rigidez en dirección global y así ya la vamos a poder colocar en la matriz de rigidez, que sería la matriz de rigidez de toda la estructura, que obviamente pues va a estar en dirección global. Entonces, esta matriz se va junto con las demás matrices de las otras barras, pues se va a colocar en una matriz que va a ser la matriz de rigidez en dirección global de toda la armadura. ¿Me preguntas? Inge, Madre. la información que nos presentó, ¿de cuál libro es? De Hibeler, del capítulo de armaduras con el método de rigideces. Creo que es el 14 o el 15 en algunos, o el 13. Pero es la parte de armaduras. Ah, ok, gracias. Vale. Ok, entonces vamos a encontrar la matriz de rigidez de una barra. Ok. A ver. Si se ve, no se ve. A ver, vamos a hacer el ejemplo que viene ahí en el libro para practicar todo el procedimiento. Entonces, primero vamos a definir la armadura. Obviamente es una armadura un tanto simple para poder trabajar con las definiciones, ¿no? Entonces vamos a tener así una barra que tiene un apoyo aquí articulado y aquí vamos a poner otro apoyo que es articulado y entonces vamos a tener así una armadura con dos barras. De aquí aquí son 3 metros, de aquí a aquí son 4 metros. Son metros. Luego vamos a definir al área del módulo. Cuando son iguales decimos que son constantes. Y normalmente, pues A por E lo vamos a usar así como 1. Luego vamos a definir el sistema de coordenadas. Tenemos X y aquí arriba tenemos Y. Entonces, este va a ser el origen de mi sistema de coordenadas en dirección global de toda la estructura. ¿Qué es lo que sigue? Numerar los nudos. Entonces, este nudo va a ser el 1, este nudo va a ser el 2 y este nudo va a ser el 3. Aquí no hay orden, ustedes lo pueden numerar como quieran, pero tienen que numerarlos o tienen que nombrarlos. ¿De acuerdo? Sí. Luego siguen las barras. Tampoco aquí hay un orden. Lo que tienen que establecer es en qué dirección van para poder saber
dónde inicia y dónde termina. ¿Cuál es el nudo inicial y cuál es el nudo final de cada barra? Entonces, de la barra 2, el nudo inicial es el 2 y el nudo final es el 1. De la barra 1, el nudo 2 es inicial, el 3 es final. Entonces, van así en esas direcciones. De ahí, no hay orden, pero tenemos que nombrarlos. No podemos dejar una barra sin nombrar o un nudo sin nombrar. Tenemos que nombrarlos. Y así como los nombramos, así los vamos a usar. Entonces no tenemos orden aquí. Lo que sigue son los desplazamientos. Cada nudo va a tener dos desplazamientos. Un desplazamiento en X y un desplazamiento en Y, que son en las direcciones globales. Es decir, este nudo se puede mover en esta dirección y se puede mover en esta dirección. Este nudo también tiene dos desplazamientos, uno horizontal y uno vertical, que coinciden con el sistema de coordenadas, igual que este. Pero este nudo es la unión entre dos barras, entonces aquí no hay ninguna fuerza que evite el desplazamiento en dirección X o en dirección Y. Entonces los desplazamientos de este nudo pues son libres, sí se puede desplazar. Y los desplazamientos en los apoyos son dos también, pero están restringidos. Recuerdan que si es articulado, la dirección X es igual a 0, la dirección Y es igual a 0. Es decir, los desplazamientos valen 0, están restringidos. Y están restringidos por una reacción, están restringidos por el apoyo, ¿recuerdan? Sí. Entonces vamos a tener un nudo que es la conexión entre dos barras. Y vamos a tener otros nudos que son que van a tener desplazamientos restringidos. Van a tener dos, pero van a estar restringidos. Y el otro que podemos usar es la conexión o el apoyo este de rodillo. Y entonces este va a tener uno restringido y uno libre. Recuerdan que en esa dirección sí se puede mover. O si está así inclinado, también. El libre sería este y el restringido sería ese. Pero siguen siendo dos, aunque estén libres o aunque estén restringidos. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, cuando yo los voy a enumerar, cuando yo los voy a indicar, sí tengo que seguir un orden. Ese orden es primero los libres. Primero los libres y después los restringidos. Entonces, dentro de los libres, primero va a ser la dirección X y después va a ser la dirección Y. Y ya en estos dos que son restringidos, pues los dos son restringidos, entonces no importa si aquí yo le pongo 3, hacia arriba el 4, hacia acá el 5 y hacia arriba el 6. O pude haber puesto acá 3 y 4 y acá 5 y 6, pero primero X y luego Y. Primero X, luego Y dentro de los libres. Y dentro de los restringidos, primero X y luego Y. Ese es el orden que sí tienen que respetar. Si ustedes tienen una estructura así, entonces aquí van a tener un libre, acá van a tener otro libre. Luego, este también sería libre, este hacia arriba es libre, este sería libre, ese es libre, ese es libre, este también es libre. Y ya se acabaron todos los libres. Ahora tendríamos así, 9, 10, 11 y 12. En el caso de que haya rodillos, entonces, como tienen uno libre, ese lo vamos a nombrar primero. No le hace que no sea X o Y, como en este caso. Aquí vamos a nombrar primero este libre, pero este libre es Y, no es X. Entonces ahí debemos tener cuidado en
en verificar primero cuáles son los libres. Entonces, si se fijan aquí es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Dentro de los libres, primero X y luego Y. Y dentro de los restringidos, primero X y luego Y. Y ya, si este no hay más, pues el que le corresponde como restringido, pues es el valor que le toca. ¿Sí? Ok, lo que sigue es encontrar la matriz de rigidez en dirección global, como ya lo vieron. Para encontrar la matriz de rigidez en dirección global, necesitamos los lambdas. Y también necesitamos entonces la matriz de rigidez en dirección local. Entonces, para la barra 1, la matriz K' va a ser igual a A por E, que vale 1, sobre la longitud, que es 3, por 1, menos 1, menos 1 y 1. Esta es la matriz de rigidez en dirección local de la barra 1. La matriz de rigidez en dirección local de la barra 2 va a ser entonces así 1, menos 1, menos 1 y 1. Y ya tengo mis dos matrices de rigidez en dirección local. Lo que Sí, sigue porque puso 1 sobre 5, ¿no es un 4 ahí? es la barra 2. La longitud son 5. La longitud de la barra son 5. Sí, sería el 3 al cuadrado más el 4 al cuadrado y la raíz de eso da 5. Esa es la longitud de la barra 2, pues. Recuerda, aquí es A por E sobre L. Es A por E sobre L. Entonces la L es la longitud de la barra. Entonces vamos ahora a construir la matriz de transformación de la barra 1. Esa matriz de transformación de la barra 1 sería así. Lambda X, lambda Y, 0, 0. Luego 0, 0, lambda X, lambda Y. Esos son de la barra 1. ¿Cómo encuentro lambda X? Sería la coordenada F menos la coordenada N de la barra 1 que estamos analizando, sobre la longitud de la barra 1. Estos valores que tenemos aquí de XF y de XN son las coordenadas de los nudos con respecto a el sistema global. Entonces, el 2 sería en la coordenada 0, 0. El 3 sería en la coordenada 3 y 0. Y el 1 estaría en la coordenada 3 en X y 4 en Y. Entonces, aquí tendríamos 3 menos 0 sobre la longitud, que son 3, y eso da 1. Entonces, lambda X vale 1, lambda X vale 1. Y luego tenemos lambda Y, que sería igual a YF menos YN sobre la longitud de 1, que sería 0 menos 0 sobre 3, y eso da 0. Dije, no sé si solo sea yo, pero no alcanzo a ver hasta abajo. No se ve. Se alcanza a ver hasta lambda. Yo pensé que nomás los exquisitos eran en el otro grupo. Tampoco lo de la matriz. Ahí, la parte de la segunda. Pero ni siquiera se la pueden imaginar. Luego tendríamos entonces lambda Y, que sería YF menos YN sobre la longitud, y eso me va a dar 0 menos 0 sobre 3, que es 0. Y entonces ya tendríamos T1, que es igual a 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0. Así. Este es lambda X, este es lambda Y. Este es lambda X, este es lambda Y. Y estos serían los otros ceros que ya teníamos allá. Y podemos entonces encontrar
ya la matriz de rigidez de la barra 1 en dirección global, que sería la transpuesta de la T1 por su K' de la 1 por su matriz de transformación. Y eso me va a dar la matriz de rigidez en dirección global. ¿De acuerdo? Esta matriz de rigidez en dirección global de la barra 1 es la que vamos a poner en la matriz de rigidez KS, que sería la matriz de rigidez de toda la estructura. ¿Tienen preguntas? ¿Qué dijo que era XN? La coordenada N o la coordenada del nudo inicial de la barra 1. Esta es la barra 1, este es XN y este es XF. Perdón, este es XN y esta es YN. XN, YN. Y este es XF y YF. YF, YN. Las coordenadas serían así. La coordenada X del nudo N y la coordenada Y del nudo N. De este lado, entonces, tendríamos la coordenada X del nudo F y la coordenada Y del nudo F. Entonces, los lambda serían XF menos XN, XF menos XN. Y lambda Y sería YF menos YN. Entonces sería 3 menos 0 para lambda X y 0 menos 0 para lambda Y. ¿Sí? Y ya cuando cambia a la barra 2, pues entonces estos siguen siendo XN y YN porque la barra inicia aquí y ahora estos dos serían XF y YF para la barra 2. Obviamente con su respectivo valor, ¿no? Entonces tendríamos ahora, vamos a encontrar T2. Para encontrar T2 necesitamos lambda X, vamos a poner aquí de la 2, que sería otra vez XF menos XN sobre la longitud de la 2. Así. Y entonces eso me va a dar XF sería este 3. Y este sería XN. Entonces serían 3 menos 0 entre la longitud que habíamos dicho que era 5. La de la barra. Eso me va a dar lambda X2. Y lambda Y2 sería YF menos YN sobre la longitud. Eso sería entonces 4 menos 0 sobre 5. ¿Cuánto da eso? Uno es 0.6, ¿no? 0.666. Sí, la primera es 0.6. 4.8. 0.8. Sería 0.6, esta 0.8. Con eso ya podemos escribir T2. Que sería 0.6, 0.8
0, 0, 0, 0, punto 6 y punto 8. Ya tenemos entonces la matriz de transformación de la barra 2. Ya puedo encontrar la matriz de rigidez en dirección global de la barra 2. T2 transpuesta por K2' por T2. Entonces, esto es lo que van a hacer de tarea. Encontrar esas dos matrices de rigidez en dirección global para cada barra. ¿Tienen preguntas? La que está elevada a la T, ¿qué es la T por sí sola? Es la transpuesta, ¿no? Es la transpuesta. Habíamos platicado que necesitaban pues repasar las operaciones de álgebra matricial para poder tener eso de ese concepto de la transpuesta y también para tener el concepto de la multiplicación, para convertir el sistema de ecuaciones normales que ustedes conocen con 2 incógnitas o con 3 incógnitas a un sistema matricial con base en la multiplicación de matrices. Entonces, esa matriz, esta matriz que tenemos aquí, es la matriz de transformación. Con esa transformamos desplazamientos. Y con esta matriz transpuesta, transformamos fuerzas. Entonces, esta matriz que está aquí es esta matriz T, pero transpuesta. Y transpuesta significa que la primera fila se convierte en la primera columna y la segunda fila se convierte en la segunda columna. Y sí lo habíamos checado en la parte de teoría que estábamos viendo. Aquí está, mira. Bueno, estaba más atrás. Aquí. Esta es la matriz transpuesta, mira. Y sería entonces... por aquí dice. Es la matriz transpuesta de la matriz de transformación de desplazamientos. Ok, entonces lo que hay que hacer es esa multiplicación que estaba indicada ahí. Y mañana continuaríamos. El examen de la unidad anterior va a ser el lunes, ¿eh? Muy bien, ingeniero. Muy bien, sí. El examen va a ser el lunes. Entonces, pues, es tiempo de que se acabe el mes de chocolate. ¿Cuánto tiempo va a ser, Inge? No, usted no se preocupe por el tiempo, hay que hacer el ejercicio. Pero sería bueno, no sé, unas 2 horas. Ok, sí, para tantearle el tiempo por si tengo clase después. Oh, de veras, sí. Sí, pero 2 horas. Dale, nos vemos mañana. Muy bien, gracias. Nos vemos, Vale. Inge. Se le dije.